mandaron ayer, muy bien planteado, creo que no va a haber ningún problema, para que estén tranquilos, como quiera lo hablamos el viernes, pero todo bien, qué bueno que trabajaron muy bien por su cuenta, y eso pues va a sumarnos buena puntuación. En el caso de historia, pues yo creo que vamos a agarramos un par de clases más para enfocarnos ya en el PIA. Creo que tenemos que trabajar un poquito más para tener más en claro qué queremos hacer. Pero sí me preocupa más que hagamos un trabajo más exhaustivo y sistemático en historiografía, por eso la premura que ya tuvieran el tema o los temas, y en el caso de historia pues hay más información, hay mucho que ver, mucho que tocar, así que vamos bien en el ritmo. De toda suerte, como les dije, ya que entremos a México independiente, o sea, 1821, 1824, vamos a hacer un corte de caja, como se dice, en el ambiente comercial, y vamos a ir seleccionando las lecturas con las que nos vamos a quedar para el estudio, la examinación, luego un poco retomar algunos ejes temáticos para que ustedes vayan puntualizándolos, aunque en cada sesión siempre les digo algún punto, pero bueno, vamos a repetir. Y pues básicamente eso, ¿no? Yo creo que ya con eso vamos a estar del otro lado. Y lo del PIA, ¿no? Escoger algún tema que nos pueda resultar interesante, que sea complementario a lo que hemos estado viendo. Entonces también puede ser. Si podemos incorporar temas diversos, por ejemplo, a alguien le puede interesar hacer algo sobre las celebraciones de 1810, cómo se ha celebrado la independencia. En algún momento, por lo menos hay tres momentos importantes, ¿no? La que tiene lugar en el Porfiriato, la que tiene lugar en la época de Álvaro Obregón, y luego después acá en la época con los panistas, ¿no? Que cambió un poco sobre todo el tema de la revolución, el tema de la misma independencia en la época de Maximiliano. Entonces es un tema interesante lo de las celebraciones del 10, pues pudiera hacerse un trabajo muy padre sobre el tema. El otro que está de moda por ahí, y lo hemos platicado en Nación 2021, lo de los estudios de género, ¿no? Que también pudiera ser otro tema que, si les interesa a los compañeros, que por si no está muy claro en la lista de temas, pudieran ser temas para el PIA. Bueno, aproveché platicar de eso, que no es plática suelta, ni mucho menos, para que vayamos iniciando. Entonces, si quieren, el viernes retomamos esto de los temas del PIA, un poco nada más en los temas. Ya saben en qué consiste el trabajo, por ahí luego les paso la metodología, que sí es un poquito detallista, pero muy comprensible, ¿no? La, la traducción de la misma, o el entendimiento de la misma, y creo que no habrá ningún problema hasta ahorita. Bueno, vamos entonces a iniciar. Tenemos programado para hoy varias cosas. Que terminemos ya esto de los sentimientos de la nación, que es un documento básico, crucial para la historia del siglo XIX, del México preindependiente, vamos a llamarlo así, en la etapa propiamente de la lucha por la autonomía política y la independencia de México, de lo que va a ser México, perdón. Luego, si hay tiempo, veremos unos minutos de un video técnicamente muy sencillito, muy austero, pero muy rico en información, que es sobre Apatzingán, el legado de Morelos, a ver si tenemos tiempo de verlo. Y ya lo que ya les estaba poniendo por ahí, la asignación de la lectura que sigue del Colmex, con el cual ya vamos a avanzar, si se fijan, hasta la invasión norteamericana. Yo le llamo la invasión, pero alguien dice la guerra con Estados Unidos, ¿no? La guerra es cuando es de igual a igual, ¿no?
le llamo la invasión, pero bueno, vamos a llamarle la guerra México-Estados Unidos. Y luego ya por ahí les he anunciado que ya que terminemos esto, vamos a hacer un balance y hablar un poco del imperio de Iturbide, de lo que dice la doctora, que la verdad van a estar fascinados con escucharla. Si es que ya no comenzaron si alguien ya adelantó por ahí y comenzó a ver el video, entonces vamos a empezar, si son tan amables, el equipo 6 por ahí ya terminamos lo anterior, lo de que está muy relacionado lo de López Rayón con Morelos. Acuérdense que hay una diferencia sustancial y a partir de Morelos propiamente ya podemos hablar del camino a la independencia, y ahora sí con mayúsculas y subrayado, ¿no? Por lo menos independencia política. Quién sabe si sea independencia histórica, ahí se las debo, ¿no? Y eso lo platicamos ya cuando hayamos visto la Constitución de 1824. Ahorita no coman ansias, vámonos despacio. Entonces, son tan amables, vamos a terminar esto de los sentimientos de la nación, que es un texto que todo mexicano y todo historiador por lo menos debe de tomar en cuenta en su memoria, en su imaginario. Así que ya no les quito tiempo a los compañeros por ahí para que avancemos y luego ya después hacemos el comentario de mi parte que englobe lo de Rayón y lo de Morelos para pasar ya a lo que es ya la consumación con Iturbide. No sé si por ahí está el equipo que le corresponde. Sí, aquí estamos, maestro. Adelante, adelante. Yo no les quito tiempo. Iniciamos con la primera convocatoria Sí. de Morelos para la reunión del Congreso de Chilpancingo. Uh-huh. Él inicia esta convocatoria porque dice que hay una necesidad de formar un congreso compuesto de representantes de las provincias que para que puedan promover sus derechos. Claro. En este menciona que se deben de proponer 3 individuos. Ay, perdón. Permítame tantito. O sea, para empezar, ya están pintando raya, ¿verdad? No están invitando a los de Sevilla, ni a los de Cádiz, ni a los de las Américas, ¿verdad? Dice con diputados, con representantes de las provincias que estén disponibles, ¿verdad? O sea, que ellos estuvieran controlando, ¿no? ¿Es correcto así? Sí, para este punto me parece que ya vemos a Morelos más radicalizado con respecto a sus ideas. ¿Quién sabe dónde quedó Fernando VII, verdad? Sí. Muy bien. Adelante, perdóname. Adelante. No pasa nada. Bueno, dice que en esta votación deben entrar las personas eclesiásticas, seculares, teólogos y juristas, aunque estos no estén graduados, pero no deben de elegirse a los ausentes. Deben de llevar estos asentados sus nombres a la Junta General en cedulita como de rifa, con las notas de primero, segundo y tercero, con lo cual, en no llevando más fin que el bien común, concluirán los electores bien y con brevedad su comisión, la cual manifestarán un día antes o luego que lleguen al lugar de la Junta, llevando credencial firmada de los que eligieron, para que todo esto se pueda llevar a cabo de una manera correcta al mando de los jefes y personas a quien toque. No deben de descansar hasta que todo se pueda cumplir de una manera correcta. Fíjese, acaba de mencionar 2 palabras que ahorita pues son muy ligeras, muy light, no hacen ruido, pero que en su momento fueron muy radicales, el bien común, ¿verdad? Que eso viene sobre todo de los ingleses y los franceses, del liberalismo por ahí. Entonces ya más o menos como usted dice, se va notando, estoy de acuerdo con usted, la palabra que utilizó, la radicalidad, lo radical. Adelante. Y después nos pasamos a la proclamación. En esta, Morelos nos hace saber que la ilustración en el que antes era la Nueva España está muy retrasada, al igual que sus armas, por lo cual los vuelve prácticamente inútiles. Claro. Y también muestra un hartazgo muy característico
cuando hace mención de que se le agotaron las opciones para manifestar el descontento y propone que se junten los poderes en los pocos individuos que componen la Junta Soberana hasta ese momento. Fíjese qué interesante esto que dijo al principio, que esto ya lo había dicho el padre Mier, lo vimos en historiografía, o lo estamos viendo en historiografía, que cuando se justifica la separación o la independencia, ¿no? Y aquí se está dando un argumento, el agotamiento, ¿no? de la relación, ya no hay ningún beneficio de parte de la colonia, vamos a decirlo así. Entonces, fíjense cómo está argumentando con argumentos que no son propiamente de él, ¿verdad? Pero que retoma de otros escritores, esto en qué situación se puede justificar o legitimar la independencia. Adelante, Brenda. Sí, de hecho, al inicio de la lectura hacen una mención a que Morelos retomó mucho del pensamiento de Hidalgo. Y bueno, él habla... Un poquito nomás. Sí, dice que el reino exige la instalación de un nuevo Congreso, que aunque es más amplio por componerse por mayor número de vocales, no están unidos. Y aquí él empieza a hablar por toda la nación, por eso se llama Sentimientos de la Nación. La nación es hasta donde llegue, ¿verdad? O sea, sí. Incluso, de hecho, es falso, de toda falsedad, eso que dice ahí, que tienen que estar presentes los representantes de las regiones, porque que yo sepa, él nunca anduvo acá en Nuevo León, y fue nuestro diputado. Por eso Montemorelos, que se llamaba ahí El Pilón, hoy se llama Montemorelos, en honor a Morelos, porque fue nuestro diputado, nuestro representante en esas cortes, vamos a llamarlo así. Adelante. Y pues creo que en este documento pasa lo que pasa muchas veces, de que se dice algo, pero en la acción no se lleva tal cual. Exactamente. Y convoca a todas las provincias en las que tengan ocupación, al igual que algunos pueblos, y designa a Chilpancingo, así como a todo el mes de septiembre, para que se lleve a cabo el Congreso. Y hace algo que me parece muy relevante, porque hace la designación del Poder Ejecutivo como el que esté al mando de las armas en toda su extensión. Para que esta persona pueda ocupar el cargo, se establece que tiene que ser de la confianza de toda la nación, los señores diputados del nuevo Congreso, y para su medio la nación entera. El modo en el que se va a realizar esta votación será por escrito de coroneles para arriba, en cuanto estos estén al servicio de las armas, y de los 4 generales, que bueno, eran conocidos hasta ese momento, el que juzgue el más idóneo, remitiendo a sus sufragios a esta Capitanía General para presentarlos unidos con los de los electores que por medio de una parroquia han de concurrir a los señores diputados, de cuya pluralidad de votos resultará legítimamente electo el generalísimo de las armas, para que pueda ostentar el poder ejecutivo. Y pues sí, sé que suena un poco... Oiga, por lo que ha dicho, entonces la iglesia y el ejército pues están tranquilos, ¿verdad? No pasa nada, ahí están incluidos una parte de ellos, ¿no? Digo, por lo que nos ha dicho. Sí. ¿Verdad? Adelante. Bueno, en realidad Morelos nunca atacó, a pesar de que era radicalizador, nunca atacó en sí las bases del dogma católico en México. Entonces no tenían pleito con ellos, y aparte quería incluir también a los miembros religiosos en la elección de personas que representaban a las provincias. Sí. Eso es muy importante, porque ahora sí, como les he dicho, eso me interesa para fines de examinación, ¿no? Que vayamos valorando eso de aquí a que veamos la Constitución del 24, porque vamos a ver qué tanto se abona o realmente qué tanto se repite, como usted lo está diciendo ahorita. Si uno lee a Melchor Talamantes, pues uno está diciendo, pues se me hace que es más de lo mismo, como señaló usted ahorita, el plan de Hidalgo, ¿no? Entonces, no queremos deslegitimar a Morelos, ¿no? Yo creo que sin Morelos no hubiera pasado lo que pasó, pero sí en términos de contenidos orgánicos, puedes ver de dónde viene el origen, ¿no? No irnos con la finta de que se le ocurrió a Morelos, ¿no? Adelante. Y pues bueno,
esto también me parece de particular importancia porque es acerca de cómo se fue esparciendo la noticia para que para que llegara al mayor número de personas posibles. Y él, al final de su carta, dice que esta noticia circulará por todos los cuerpos de los ejércitos americanos. Y con esto termina momentáneamente mi participación. Muy bien. No, entonces ahí nos quedamos entonces que ya es un cambio radical, no solamente por lo que ya señalé, sino también por esta propuesta de un congreso. No es vamos a incorporarnos a Cádiz o vamos a incorporarnos a Inglaterra o a Washington, sino que es crear un congreso de Anáhuac, ¿no? De un congreso mexicano, vamos a llamarlo así, y ahí comienza la radicalidad y comienza ya a matizarse lo que va a ser la independencia, que si luego ustedes, la consumación de la independencia, que si se fijan, a la hora que veamos Iturbide no va a haber grandes cambios, ¿no? Sin embargo, a uno sí le cargamos y al otro no, entonces es muy interesante, por eso quiero que vean el video de la doctora, para que vean cómo todo lo que nos ha dicho Brenda, lo vamos a ver repetido en parte cuando veamos a Iturbide, pero bueno, aquí no nos olvidémonos un tantito del emperador Iturbide y veamos entonces la importancia ya, como si hay un cambio importante en relación a López Rayón. Adelante, un comentario, Arnoldo, adelante. Respecto a lo que dice Brenda, más adelante en la lectura, vienen vienen como que artículos de la Constitución que se puede decir que está proponiendo, o sea, que está proponiendo en este momento. Y es bastante interesante porque vemos varias cosas que, bueno, desde nuestra perspectiva pueden no parecer ser las más lógicas. Por ejemplo, eso es muy importante, o sea, con los ojos del 21, ¿verdad? Adelante. Desde la vista de Morelos, no parece haber un gran problema en esos artículos dejar prácticamente en la misma posición al Estado, la Iglesia y el Ejército. ¿Por qué? Porque incluso, y esto, o sea, lo que dice Brenda de generalísimo también se repite en los artículos. En los artículos cuando se refieren al gobernante máximo, que debería ser ya sea el rey y el presidente, se refieren a él como generalísimo. ¿Por qué? Yo creo que esto es porque Morelos, o sea, quiere establecer digamos, como que nación antes de que termine la guerra contra la independencia y que sea este generalísimo el que está a cargo también de los asuntos militares. Porque él en cierta parte de los artículos dice, en cierta parte de los artículos dice específicamente que será este generalísimo eventualmente quien va a tener que llegar a una negociación con España de que se deje a la Nueva España como una nación independiente aparte. Pero fíjense que él habla de nación, no de imperio, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos están pensando en una gran nación. O sea, eso es lo importante, y de ahí, lo comenté la clase pasada, pero se me hace que no pegó mucho la pregunta, de ahí que también tenga que haber un gran representante, una gran personalidad al frente de los destinos, ¿no? Pero él habla así de una nación muy importante. Ahí se ve ya cierto laicismo político, no precisamente religioso, que luego él va a ser nombrado Su Alteza Serenísima, como lo fue también Santa Ana, y él reniega, no reniega, sino que replantea ese concepto por el que ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Por el siervo de la nación. Pero muy bien, muy buena observación, y vamos a ver adelante entonces las corporaciones, ¿qué onda con ellas? ¿Si siguen vigentes o son borradas del mapa, ¿no? Ya usted nos dio una respuesta muy interesante, y vamos a corroborarlo con la Constitución del 24, ¿no? Adelante. Adelante el equipo por ahí, ya escuchamos a Brenda, por ahí faltan hablar un poquito más de la Constitución de Apatzingán, de Chilpancingo, que para el caso en esencia es lo mismo, ¿no? Bueno, respecto a lo que mencionaba Morelo en los artículos, también se puede distinguir que, es decir, que se busca un sistema dentro de lo posible democrático. Es decir, pese a que tiene que estar el Estado vinculado con el ejército, realmente él propone que se eligen a representantes en todas las provincias y que esos representantes sean quienes en conjunto vayan a elegir a los, digamos, a los representantes importantes después, a los miembros del Congreso Nacional
que a los miembros, o sea, como pues un sistema que podría ser parecido a lo que se hace actualmente, aunque No, quizá un poco más directo. es democracia en su concepto, ¿no? Porque recordemos que con excepción de algunas comunidades indígenas, durante 300 años, las decisiones eran verticales, ¿no? O sea, realmente no había un trabajo de cortes, ¿no? De congresos. Entonces yo creo que aquí sí se nota ya eso que señalaba Brenda, ¿no? Lo radical, o sea, el hecho de las elecciones tiene que ver con ese liberalismo que comienza a permear en el mundo, ¿no? No solamente en México, bueno, en Anáhuac, ¿verdad? Pero sí, adelante. Es democracia, vamos a llamarle así, ¿no? Estos artículos sinceramente están bañados de la típica contradicción clásica que es tan común en la historia mexicana, porque recuerdo bien que había un artículo que decía, aquel que cometa una ofensa, o sea, refiriéndose a la gente que está en un cargo político importante como el generalísimo o sus dos, o el vicepresidente o sus alternos, o sea, refiriéndose básicamente a gente muy poderosa, también aplica una ley que puede darse para aplicarles castigos a estos en caso de que cometan alguna falta, pero una falta ya sea al Estado o a la fe católica. No olvides. En el mismo artículo deja bien clarito de que si llega a darse algún tipo de quizá de herejía o quizá de intento de laicismo, quizá podría ser, puede también considerarse un castigo a algo tan poderoso como el equivalente al presidente o al rey. Sí, porque ya comenzaban a presionar ahí ¿cómo se llaman? Las que fueron tachadas o vistas con herejía, que no tenía nada que ver con eso, pero bueno, las logias, ¿no? Logias masónicas. Además, muchos de ellos eran masones, ¿no? Y recordemos que también anda por ahí el protestantismo, entonces hay muchos elementos por ahí que presionan. Por eso la religión, acuérdense, es parte de la nación, ¿no? Parte de la nacionalidad. También, bueno, aunque no recuerdo haber visto entre los artículos algo que mencionase alguna penalización a la reelección o algo que lo permitiera, sí decía que los gobernantes, o sea, quienes sean elegidos para un cargo político, solo podrán cumplir con este cargo por 4 años. Por lo que, bueno, la verdad no estoy muy seguro en que se hayan basado para que fueran 4 años, pero me pregunto si tendrá algo que ver con que también el periodo de presidencial en Estados Unidos dure 4 años. Sinceramente, no Sí, sé si tenga relación. seguramente hay mucha influencia, ¿no? Es prácticamente incluso el tema de la reelección, ¿no? Que ahí sí está más enfatizado. Creo que aquí tiene mucho que ver eso, ¿no? Siempre, por lo general, los 6 años casi lo inventamos nosotros, ¿no? Siempre los periodos son de 3, 4 años, ¿no? En general, hablando del ejecutivo y de los cargos de concejales, ¿no? Pero no, seguramente hay una relectura de la Constitución norteamericana, ¿no? Que fue un documento que impactó a muchas sociedades, más que la de Cádiz, que también es una constitución con cierto grado de modernidad, ¿no? Dicho por los que saben, ¿no? Adelante. Continuando con esta especie de combinación rara entre el Estado y la Iglesia, también busca en unos artículos crear un tribunal eclesiástico. Y este tribunal eclesiástico tiene que tener, o sea, tiene que tener varios individuos, creo que alrededor de 5, que busquen, o sea, que cuiden a la iglesia. Es decir, también la política, o también básicamente uno de los deberes del Estado va a ser asegurarse que la institución eclesiástica esté a salvo quizá también de herejías o de influencia de otras religiones. Probablemente quizá también no solamente con miedo del protestantismo, sino también quizá con el miedo de que vuelvan religiones paganas procedentes de los indígenas que quizá no estaban muy de acuerdo con el sistema actual. Lo cual es medio... Acuérdense que la religión católica no necesita enemigos fuera, ¿verdad? Si no, no se entiende lo de los jesuitas, por ejemplo. Que no me diga que son protestantes, ¿verdad? O que son
de otro credo, ¿no? La iglesia tiene sus propios asegúnes y vea lo que usted dice, está muy interesante. Nada más subraya ahí la congruencia. Si es un Estado que va a proteger y a garantizar y a declarar una religión oficial, pues la religión oficial tiene que tener sus propios tribunales, ¿no? Para que no nos extrañemos y no nos saquemos de onda, ¿no? Porque luego los historiadores somos medio raros a ver todo con los ojos del siglo XXI y como si fuéramos liberales puros, ¿verdad? Pero no, es parte de la congruencia político, ideológica, ¿no? Adelante. Y bueno, pues... sí, lo que iba a mencionar era que después en la lectura venía como una especie de poema. Lo que pasa es que no me acuerdo bien a qué se refería, pero este poema era básicamente como una incitación a la lucha por la independencia. Y lo que me llamó la atención de esta poesía es que mencionaba en la misma, o sea, mencionaba en la misma poesía como que la independencia iba a ser una forma de honrar la derrota de mucho tiempo antes de Moctezuma. Y Ajá. también de los, o sea, de básicamente como una especie de honra a los indígenas que cayeron hace mucho tiempo. Porque digo que me parece curioso, porque, bueno, lo más Sí, probable es que también les diera miedo que pudiese haber algún brote de las religiones paganas de antes, pero aún así en sus discursos utilizaban esas mismas religiones y esas mismas creencias antiguas como una forma de decir que por eso valía la pena luchar. Como sí. Acuérdese, Arnoldo, que el padre Emilio eso ya lo había resuelto, ¿no? Había dicho que no, que éramos parte de lo mismo, ¿no? El Quetzalcóatl y todo eso, pues era parte de eso y yo creo que deben beber de esa misma idea, porque yo me quedo No, pensando, no, ok, sí, es correcto. están luchando por el pasado indígena, por así decirlo, pasado indígena del que, que a pesar de todo, no todos son parte de, pero ok, están luchando por eso, pero también están promoviendo la fe católica, o sea, están, o sea, como que no dejando en claro de que, o sea, sí, estamos luchando por el pasado indígena, pero no exactamente el pasado indígena, sino lo que nosotros creemos o imaginamos o nos gustaría pensar que fue. O sea, una Sí, especie de pasado donde eran indígenas también de alguna forma católicos, por así decirlo. sí, no, no, ahí está muy subrayado el nacionalismo criollo, ¿no? Que del siglo XVIII, que comentamos así muy rápido, ¿no? Con el que empezamos el semestre, ahí está marcado, exactamente. Recordemos que el nacionalismo criollo lo que trata, aparte de que el criollo se identifique como americano, es que los valores indígenas pues no son valores autóctonos ni exóticos, sino que forman parte de la civilización occidental, nomás que no se había enfatizado, ¿no? De ahí la urgencia de muchos de darle un sentido a Quetzalcóatl, un sentido a Santo Tomás, un poco para más o menos decir que somos parte de la misma evolución, nada más que hubo ahí eh, accidentes geográficos y cronológicos, pero que en general pues, somos parte de la misma creación, vamos a decir. O sea, no somos pueblos extraños. Pero yo creo que por ahí va un poco el punto. Y lo otro es de crear una gran nación, ¿no? Sustentada, justamente, porque acuérdense que está la lectura de los reyes católicos también. Entonces, creo que podemos ahí agregarle muchas cosas al análisis que se va a enriquecer sobre todo cuando terminemos de verlo. Si usted retoma esto cuando vea lo de Iturbide, va a ver toda la continuidad que hay y las contradicciones que usted ya señaló con mucha puntualidad, pero que en su momento no se ven como tales. Acuérdense que los historiadores somos profetas del pasado, no del futuro. Entonces, nosotros estamos viendo ahí el error, ¿verdad? ¿Cuál es? Pero en su momento no se ve así. Entonces, alguien puede venir ahorita del 2050 a decirnos los 20 errores que estamos cometiendo ahorita, en el 2020, pero nosotros no los vemos, ¿verdad? O por lo menos creemos que no los vemos. En este caso, estas alianzas, integración de intereses, pues lo van a pagar caro la sociedad mexicana más adelante, ¿no? Adelante, Ron. Y bueno, ya para finalizar con los artículos, al final, y esto parece una minucia y tal vez lo sea, pero hay al menos como unos 7 artículos, alrededor de 10, ya con los que finaliza.
refiriéndose acerca del grado de dignidad, digo, sí, de dignidad, creo que es el término, sí, creo que la dignidad de las autoridades, un término que es también netamente católico, porque digamos que, o sea, en el catolicismo es como que la dignidad está basado también en el cargo eclesiástico que se tenga, el papa es el que tiene mayor dignidad y así. Sí, Entonces, refiriéndose a la dignidad de los gobernantes, menciona los términos con los que se tiene que referir a los regentes, como Su Alteza, ujú, también Señoría, los términos, Excelencia, Majestad, ujú. y dedica bastantes artículos en denominar a cómo se va a llamar cada miembro de la nueva corte, cómo se le debe referir. Lo cual me parece curioso que en un documento político tan importante se dedique tanto espacio únicamente en aclarar las definiciones por las que se va a tomar a cada uno de los miembros importantes del gobierno. Lo cual es algo Mejor, muy típico de su época, sinceramente. como dicen los politólogos, la forma es fondo, ¿verdad? Ahí, justamente porque todavía el individualismo y el peso del personaje es importante. De ahí que todo el siglo XIX parte de la historia está definida en torno a la personalidad de los actores, más que a cuestiones de programas. Aquí apenas estamos, de lo que comentaba Brenda, apenas estamos entrando a una sociedad que quiere organizarse en torno a un programa y en torno a una pluralidad, que es lo que usted está mencionando. Pero pues también se vuelve a lo mismo, o sea, no es una sociedad que va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? El último experimento que hubo y pasó todo lo contrario, pues fue en la ex Unión Soviética, ¿no? Donde la idea era que una sociedad iba a pensar en valores sociales, desterrar ahí el culto a la personalidad y pues pasó todo lo contrario, ¿no? Entonces, siempre han sido los esfuerzos ahí sobre todo de liberalismo, ¿no? De darle un valor a la figura más que a la persona, pero bueno, eso va a llevar tiempo, ¿no? Adelante. Y bueno, realmente eso era todo lo que había notado sobre la Constitución. No sé si alguno más de mis compañeros quiera comentar algo. Sí, como quiera vamos a hacer un resumen, no se preocupen, pero sí muy bien, yo creo que de lo que usted señaló, lo importante es la incorporación, ahora sí que una palabra que se nos debe quedar ya muy claro, un concepto que se nos debe quedar muy claro, de las corporaciones, ¿no? Conjuntando para formar una gran nación. Acá se habla de nación, no se habla de imperio. Adelante. Bueno, ya pasando a los sentimientos de la nación, la primera parte es el manuscrito humana Ujú, y bueno, este hace referencia a lo que Morelos esperaba para la nación y establece diferentes puntos. ujú. Bueno, la primera es que América va a ser libre e independiente. Imagínense qué enunciado tan fuerte, tan radical, ¿no? O sea, ¿quién no está dicho ni por Hidalgo ni por nadie, ¿no? O sea, es el primero porque esta ya es una declaración, no es un pensamiento ni es un argumento, ¿no? Adelante. ¿No? Bueno, también con respecto a lo que mencionaba mi compañero, de que encontraba algunas contradicciones con respecto a los pensamientos de Morelos, también está que, bueno, él establece, como ya mencioné anteriormente, que la religión oficial de la nación va a ser la católica apostólica romana. Y Uh-huh, aquí también establece que el dogma será sostenido por la jerarquía clerical, que son los papas, obispos y curas. uh-huh, Pero también establece que la soberanía es del pueblo y estos lo depositan en sus representantes, que se dividen en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judiciario. Como Arnoldo mencionó, se supone que las vocales funcionarían por 4 años y el modo en el que harían su labor sería turnándose y de esta forma saliendo los más antiguos para que ocupasen su lugar los más nuevos. Y su pago no pasaría de los 8,000 pesos. que la mayoría pues, se supone que en teoría eran cargos honoríficos, ¿verdad? Como se dio en Estados Unidos, por lo bueno,
Tomen en cuenta que allá no les pagaban, pero los que estaban ahí eran dueños de esclavos, dueños de plantaciones, y bla, bla, bla. Entonces se pagaban solitos, como quien dice, ¿no? Porque luego acaparaban tierras y utilizaban sus influencias para el comercio, como ya sabrán quién por ahí no va a aparecer más adelante. Entonces, por eso no se hace mucha laraca, ¿no? Con lo de los honorarios, pero sí hay una precisión ahí, ¿no? Adelante. También, bueno, esto fue algo que me llamó mucho la atención, que fue básicamente un estamento en el cual se propone echar a los extranjeros para que solamente se queden los que consideren más capaces, como son los artesanos. Y esto es con el propósito de que los americanos ocupen sus puestos. Sí. También que va a haber una discusión de españoles más adelante, ¿no? Exacto. Sí, adelante. También está la abolición de la esclavitud y pues básicamente el sistema de castas, porque todos deben de ser iguales para la ley y solamente hay una persona virtuosa o una persona viciosa, no pueden tener privilegios. Esto no sé si lo comentó el mismo Arnoldo o alguien de ustedes, un compañero, ¿no? Somos de los primeros países, por lo menos en Hispanoamérica, en hacer este tipo de declaraciones, un poco para que veamos la vanguardia que llevamos en el plano, por lo menos jurídico-político, ¿no? Adelante, Arnoldo. Sí, es algo que siempre he mencionado, que por ejemplo, mientras aquí en México vamos a estar discutiendo si debemos gobernarnos de forma democrática o de forma, digamos, monárquica, en Estados Unidos van a estar discutiendo si va a haber esclavitud o no. Sí. Y creo que nada más se nos adelantó Haití, nada más creo, ¿no? Y luego se sigue, ahora sí que México, ¿no? No, en Norteamérica tenían muy claro cómo iba a estar, cuál iba a ser la diferencia entre la política y el discurso, ¿no? Ahí la abolición tiene que ver con debilitar la economía sureña, más que valores propiamente antirracistas. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Pero la historia por ahí lo va a justificar, ¿no? El Sí, de problema hecho, racista. sí, de hecho, en ese aspecto también tengo la misma opinión, de que convenía de abolir el racismo, sí, abolir el racismo, abolir la esclavitud para que así los esclavos del sur quisieran pasarse al norte y tuvieran una cierta ventaja en la guerra. Pero aún así fue un tema importante en su época sobre si para qué era la esclavitud o si era correcto, ¿no? Oiga, y el mismo argumento de no atacar a México, porque con el ataque a México, ¿quién iba a crecer, el norte o el sur? Entonces por eso dicen, no, Lincoln decía que era una guerra injusta, y que no sé, pues justamente porque con la invasión a México, la región que iba a crecer más pues era el sur. Entonces de ahí que se discutió en el Senado y se discutió, eso lo vamos a ver ya en el 48 por ahí, pero vea cómo la moral que maneja la política norteamericana es bien especial, ¿no? Ahí de lo que se la crea así textualmente, ¿no? Adelante. Había escuchado cierta vez a alguien decir que la única filosofía que los estadounidenses habían inventado ha sido el pragmatismo. Y creo que eso puede aplicar bastante bien a la mayoría de sus situaciones, la mayoría de situaciones que les ocurre. Un pragmatismo así frío, seco. Y para mejor respuesta, pues ya ve primero que es mi amigo y luego que no es mi amigo y luego que es el enemigo número uno. México es el enemigo de las drogas y luego que no, que es amigo. Total, ahora sí que, ¿y qué nos quedamos, no? Estamos hablando de en 2-3 meses cambio de actitud del presidente. Digo, también tiene materia prima, digo, tampoco está del todo equivocado, ¿no? Pero eso justamente lo que sí es el pragmatismo, ¿no? Bien, ¿qué más de lo de Morelos, Apatzingán, Chilpancingo? Bueno, para dictar una... Sí, adelante. Perdón. Bueno, para dictar una ley, esta se debe de discutir previamente en el Congreso para poder volverla oficial. Y Morelos establece también que la nación no podrá ser libre y soberana hasta que haya una reformación del gobierno.
También que las leyes deben obligar a la constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esto fue algo que me llamó Sí, particularmente la atención. claro. Porque ahí Y pues, está parte de lo que ya había, no planeado, sino que había hecho el propio Hidalgo ya en su curato, ¿verdad? Que había enseñado a trabajar a los indios el gusano de seda, que les había enseñado oficios. Era un tipo, la verdad, un gran líder, muy, muy humano, vamos, en ese sentido, y yo creo que Morelos pues, lo quiere llevar a la ley, ¿no? Adelante. sí, de hecho, me resulta particular que mencione la constancia y el patriotismo, porque la constancia es algo que podemos ver muy encarnado en la lucha insurgente a lo largo de la independencia, porque a pesar de que, por ejemplo, en la ruta de la derrota, ya todo se veía perdido, ellos siguieron persistiendo para lograr su cometido. Claro. Sí, Y sí. bueno, con respecto al patriotismo, me llamó la atención porque estamos hablando de que se está consolidando una nación que en sus bases es todavía muy débil y Claro. por ello se necesita crear una identidad y por lo tanto la necesidad del patriotismo. Pues sí, porque ya en lugar de madre tenemos madrastra, ¿verdad? Y ahora pues ahora quién es el padre, que ahí viene patria. Entonces ahí se está definiendo, pero lo que se define ya está en el papel, ¿no? Muy interesante, ¿no? Realmente, si España es madre, es madrastra, y ahora quién va a ser el padre, ¿no? Entonces, por eso buscamos Lolo Hidalgo, a ver a quién le indulgamos esa paternidad. Adelante. Y bueno, quitar los impedimentos para que los puertos comercien con naciones amigas, pero estos no se pueden internar en el reino a menos de que sea para ayudarlos. Y en ese caso no pueden entrometerse en asuntos plenamente políticos de la nación. Uh-huh. Y para el comercio se señalaron puertos específicos, Uh-huh. por lo tanto en los demás no se puede y se les va a cobrar un 10% o otra gabela a sus mercancías. Que eso ya lo habían trabajado los Borbones, ¿no? Pero pues no, nunca se aplicó aquí el problema grave, no, creo que no lo dice ahí, pero el problema grave es el contrabando, ¿no? Sobre todo se va a vivir acá en estas tierras, acá del Golfo, del Septentrión, y por eso la necesidad de tener puertos ya marcados, ¿no? Para evitar justamente el contrabando y asegurar el cobro de impuestos no correspondientes. El otro punto importante que dice usted también tiene que ver con el liberalismo, el comercio con otras potencias, ¿no? Con otros países dice, amigos, ¿no? Entonces, en ese caso ya nos hablan que eso también, acuérdense, ya lo habían trabajado los Borbones, o sea, no, nada más estaba prohibido comerciar con los enemigos, ¿no? Era todo lo que como quiera había contrabando con Inglaterra y a través de Norteamérica, entonces por ahí va el sentido del articulado. Adelante. También se establecieron penas infractores, de modo que se tenía que respetar la casa ajena. Uh-huh. Y bueno, 3 puntos importantes. Se estableció que ya no había más tortura y la instauración de 2 fechas a celebrar. La celebración del 12 de diciembre para la Virgen de Guadalupe como patrona de la libertad y Ajá. la del 16 de septiembre, en el cual se debe conmemorar el levantamiento de la independencia y recordar a Miguel Hidalgo y a Allende. Fíjese, híjole, eso que está usted diciendo, bueno, no le pregunto su edad, pero es joven, me supongo, ¿verdad? Gente de 50 años, de 60 años, doctores en historia, diciendo que eso lo estableció Porfirio Díaz. Vean, a veces si uno no sabe, mejor es quedarse calladito, ¿ah? O dice, no, eso lo inventó Maximiliano porque quería mucho el padre Hidalgo. Vean desde cuándo viene establecida si es que no desde antes, pero por lo menos la fecha, el documento que lo pregona es espero todos los compañeros estén escuchando bien, entonces establece qué fecha me dijo. El 16 de septiembre. Bueno, usted ya sabía eso, ¿verdad?
La verdad, Oye, yo sí, pensé que sí era por Porfirio Díaz, pero no, es bueno darme cuenta no, de la verdad. no me diga eso, oiga, pues si no, ¿dónde queda la materia? Por eso le digo, No, mire, pero o sea, tan fácil como que es leer los libros de historia, hombre, y los documentos, pero bueno, es que, híjole, hacemos cada cosa que, digo, dicho por gente que estudia historia, yo, si el señor que molea y el ama de casa y el obrero dicen eso, pues no hay bronca, pero vean, a veces hemos cometido cada error, que yo creo que ese es importante porque es nuestra celebración. Y ahí dice que el 16, ¿verdad? sí, de No, hecho creo que es importante como darnos cuenta de estos pequeños datos que a lo mejor parecen mínimos, pero ya tienes como una fuente para decirles a los que publican ese tipo de cosas de que no, estás equivocado y esta es la razón del por qué, y poco a poco ir desmitificando lo ya dicho anteriormente. que bueno, ahí no sé, bueno, ya es ahora sí que en la parte final, ¿no? Y luego vienen los nombres y vienen a quién representan, ¿no? Pudiéramos, bueno, primero lo que ha dicho usted antes es muy importante, lo de los derechos humanos, ¿no? Que tienen que ver con los azotes y los castigos, que era muy común que al cometer un error se le daban palos o se le daban latigazos, y eso era bien visto, ¿verdad? Porque se portó mal, ¿verdad? Ahí acuérdense que tuvimos un gobernador que dijo que el que robara le iban a cortar la mano, ¿no? Quién sabe si lo conozcan. En este caso, volviendo al tema, habría que interpretar, se pudiera prestar la interpretación de algunos de ustedes este tema que usted dice, Brenda, porque por ahí veo que hay un trabajo que habla de historia oficial, algo así, un trabajo, una propuesta de PIA, no recuerdo quiénes son los integrantes, para que tomen en cuenta esto que señaló Brenda de la celebración de la independencia. Casi, casi con eso se inaugura un poco lo que vamos a llamar más adelante la historia oficial. Yo no sé si usted misma o alguien por ahí nos quiere dar la mano, ¿por qué habrían puesto esa fecha ahí por qué habrían puesto la fecha o la efeméride en ese documento? Pues yo creo, bueno, aparte de Piénsele, que piénsele. Era muy allegado a Hidalgo, creo que también fue para establecer todo este sentimiento de pertenencia a la nación, Claro. como, bueno, ellos murieron por nosotros. Es un poco como eh, la religión. Pero ¿cómo lo percibe usted? ¿Como un hidalgo vivo o un hidalgo muerto? Creo que es un Hidalgo vivo, pero a la vez muerto. Es como un mártir, porque vive cada vez que se menciona O sea, que hizo, vive si yo quiero que viva, ¿no? ajá. Ándale, por ahí va. Porque tiene mucho maquiavelismo el que lo hayan puesto, o sea, no. Y acuérdense que los historiadores no tenemos derecho a ser ingenuos, ¿eh? Entonces yo creo que ahí hay, por eso les dije ahorita, para mí es el inicio de la historia oficial, aunque la historia oficial, históricamente hablando, es la que generó el PRI. Adelante, Arnoldo. Algo curioso es que no se menciona exactamente a la figura física de Hidalgo. Es decir, o sea, se menciona más bien como que el concepto de Hidalgo, pero no la imagen del cura. ¿Por qué digo esto? Porque después se va a entrar también en conflicto y también recientemente en realmente quién es Miguel Hidalgo. ¿Realmente es el tipo ese de medio calvo que siempre nos han presentado o realmente es que con el tiempo se llegó hasta cierto punto a perder la verdadera imagen de Miguel Hidalgo? Seguimos sin tenerla, ¿no? Que bueno, a lo mejor la pregunta es, bueno, ¿y para qué quieres saber si tiene los ojos verdes o azules, o si estaba moreno, o si estaba campiño, ¿no? Este, sí se menciona la figura, ¿no? Digo, por eso le dije a Brenda que nos repitiera lo que decía ahí el texto, pero sí sería bueno que fueran ustedes pensando por qué se les ocurrió anotar la fecha. A lo mejor fue para reconocimiento, a lo mejor fue para agradecerle, o alguien pudiera pensar que era pues ya para ponerlo en el nicho, ¿no? Y decir que Hidalgo ya pasó, eso ya quedó allá, ahora somos otra sociedad, que le debemos mucho, pero que ya somos ahora sí que otra onda. No sé, Arnold, no sé cómo lo interpreta usted así de primeras, ¿verdad?
Pues debería ser como que un elemento para romper con el pasado, por así decirlo. Como que a partir de estos personajes está el pasado al que no hay que volver y a partir de ellos está la nueva sociedad que hay que construir. Un poco como intenta hacer la modernidad en general, de romper con el pasado atrasado y así, y ahora considerarse acá como moderno. Sí, yo para mí es ponerlo en el nicho, ¿va? Guardarlo ahí con vidrios y con candados, y ahí está ya la figura, pero ahora sigue otra línea, ¿no? Yo creo que en buena parte es un, no digo que es un maquiavelismo, pero es un truco ahí muy interesante, ¿no? De cómo su propio hijo, si es que le podemos llamar, y ya no tuvo muchos hijos, bueno, tuvo sobre todo hijas, pero en el caso de Morelos, un hijo espiritual, como lo fue Rayón también, y pues casi todo mundo, ¿no? Mismo Bustamante también anduvo por ahí, Carlos María. Bueno, acuérdense a quién salva de la muerte a Lucas Alamán, entonces realmente Hidalgo tenía hijos por todos lados, ¿no? Yo creo que nos quedamos con esa idea, síganlo trabajando los que van a hacer la historia oficial por ahí, porque sería un ejemplo de cómo la ideología política de inmediato retoma un discurso oficial para referirse a ciertos periodos, a ciertas etapas de la historia que le conviene que se manejen a su manera o a su perfil, ¿no? Muy bien, ¿alguien más del equipo por ahí? Ya estamos en tiempos. Bueno, pues no hubo mucho tiempo de ver el video, pero si ni falta aquí hizo, vamos a ver la próxima clase, hay chance de David, adelante. Sí, faltaba comentar la última parte del texto. No sé si lo comento ahorita o me espero a la siguiente clase. No, vamos a darle, adelante. Bueno, ya la última parte del texto nos habla del manuscrito Cárdenas, que yo estaba comparándolo con los manuscrito Humana y son muy similares. Nos marca también que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno, monarquía. También marca que la religión católica va a ser la única sin tolerancia a alguna otra, que eso para mí se me hizo como... Es que le digo, todos los historiadores somos profetas del pasado, el chiste es el profeta del futuro, ¿ah? Así es. Entonces, ahorita sí le encontramos todos los desarreglos, y así como la santificación de Hidalgo al mundo laico, pero esto es importante que luego lo valoren. Por eso luego en la historia no pasa lo que va a pasar, porque justamente ahí. Adelante. Sí, también marca que el dogma se ha sostenido por la jerarquía de la iglesia, que son el papa, los obispos y los curas, que los empleos solo los americanos van a poder obtenerlos y que dentro del territorio del reino no se van a admitir extranjeros, sino son artesanos capaces de construir y libres de toda sospecha. Desde entonces viene una sospecha de los extranjeros en el país. Acuérdense que en esa época hay un montón de gente que se dedica al arte de la guerra, ¿verdad? Entonces, que son los que van a venir, muchos de ellos van a venir con Mina, Francisco Javier Mina y el padre Mina ya por 1817, un poco por ahí va la cosa. Adelante. Sí, también menciona de la parte de que la nueva legislación no va a permitir la tortura, y una parte que me llamó mucho la atención son los puntos, porque son 23 puntos, los puntos 20 y 21. El punto 20 nos menciona que las tropas extranjeras no van a poder pisar el reino, claro. Y el punto 21 dice que no se permiten expediciones fuera de los límites del reino, especialmente expediciones de ultramar, pero que sí se autorizan las que son para propagar la fe a nuestros hermanos de tierra adentro. O sea, ahí sí hay una variación, ¿no? Que siempre va a ser la discusión todo el 19, los límites y la soberanía, sobre todo en el mar, ¿no? Que ese es bueno, y ahora en el cielo, ¿no? Que sigue siendo un tema del día, cómo se violenta la soberanía espacial y ultramarina, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema que más complicado, pero que ya está considerado por lo menos en su parte básica
en este documento, ¿no? Adelante. Sí, sí. Pues también menciona la parte de que los estados mudan costumbres y por consiguiente la patria no será del todo libre mientras no se reforme el gobierno. Y al final también, igual comentó mi compañera Brenda, nos menciona que se tiene que solemnizar el día 16 de septiembre de todos los años, como el día en el que se celebra que se levantó la voz de la independencia y de nuestra santa libertad. Muy bien. Pues ahí está ya más que señalada la fecha, ¿no? Así es. Pero bueno, pues, hay que seguir diciendo que lo inventó Porfirio Díaz, ¿no? Nomás échale números la diferencia que hay de años, pero bueno, eso lo pasa en las mejores familias. ¿Algo más por ahí, David? Los puntos importantes es que como es muy similar que los otros manuscritos, menciona igual de que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en dos cuerpos compatibles. Lo comparé con el manuscrito que compartió mi compañera Brenda y es muy similar. Entonces se me hizo como que nada más resaltar los puntos que o no se tocaron del manuscrito anterior o que cambian un poco con este manuscrito. Ahí hay un paralelismo con la religión, ¿no? La tríada, ¿no? Los tres poderes. Si se fija, hay todavía una herencia por ahí, que bueno, que como señalaron los compañeros, pues ahí hay mucha influencia de Cádiz, pero también de la Constitución de Norteamérica, cuando se habla de ya en el poder legislativo de dos cámaras, ¿no? Pero eso viene más adelante en otras etapas. Adelante, David. No, creo que sería todo, porque la segunda parte es igual, el manuscrito Cárdenas lo repite 2 veces, sí, pero con enmiendas. Hay nada más que, bueno, que lo había comentado Arnoldo y Brenda, nada más que no lo enfaticé. Ahora que lo repite usted, la cuestión de hacer leyes. Acuérdense que las leyes originalmente las hacía un soberano, las hacía X. Ahora las leyes ya no las puede hacer el gobernante, no las puede ser el mandatario, no las puede ser la iglesia. Tiene que ser, fíjense bien ahí, un grupo colegiado, un congreso. Eso ahorita lo vemos como muy técnico, ¿verdad? Que además en la realidad ha sido a la inversa. El presidente hace la ley y el Congreso hace como que ellos hacen la ley, ¿verdad? Pero no. Técnicamente, en teoría, el Congreso es el que hace las leyes. Eso lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos el funcionamiento de los tres poderes, sobre todo en la Constitución del 24. Pero bueno, sí quiero que vean también lo radical de este documento. Ya no cualquiera puede hacer leyes. Acuérdense que en este conflicto, cuando hablábamos de Calleja aplicaba la ley de acuerdo a su interés y aunque estuviera abolido en Cádiz, el documento seguía diciendo que de acuerdo a la ley, ¿no? Eso es una violación a todos los principios y a todo mandamiento jurídico. Entonces, que creo que es muy importante esto que señalan quiénes pueden hacer las leyes. Se supone que en la actualidad el presidente de la República no puede hacer leyes. El tribunal no puede hacer leyes. Nada más le compete, ya saben a quién, al poder legislativo. Y para cambiar la Constitución, recuerden, tiene que haber una totalidad, una mayoría en el Congreso y en el Senado, y por la totalidad o la mayoría de las legislaturas locales para poder hacer un cambio constitucional. Entonces, todo eso que ahorita vemos ya como algo muy obvio, arranca en este periodo, David, de lo que usted dijo de quiénes hacen las leyes. Entonces, por favor, valórenlo, denle la dimensión que requiere este tipo de normas, ¿no? Adelante, no sé si hay más para irle cortando. Sí, nada más que lo último, que lo que mencionó acerca de las leyes, pues de hecho el punto 14 nos menciona que para dictar una ley se tiene que hacer una junta de sabios en el número posible, y que para que proceda con más aciertos y exonere de algunos cargos a los que pudiera resultarles. O sea, se tiene que desde entonces estar marcándonos que se tiene que hacer una junta de sabios para poder dictar una ley. Entonces, eso es bien importante y va a ser un punto crucial, ¿no? Porque recuerden que el Poder Legislativo va a jugar un papel no muy padre, no muy positivo en la época de Iturbide.
en buena parte la derrota de Iturbide viene del propio Congreso, pero eso ya lo estaremos platicando la próxima clase, ¿no? Bien, ¿algo más, David? No, sería todo. Gracias. Por ahí iba a comentar algo, perdón, Arnoldo, por ahí. Vi que por ahí levantó la mano hace rato. Sí, es que hace rato levanté la mano, iba a decir algo, pero se me olvidó qué era. Así que bueno, ahí con disculpa. No, pues ahí para la próxima. Como quiera ya comentamos lo de la historia oficial, ¿no? Eso que no quería que lo dejáramos fuera para que no... Acuérdense que los historiadores no tienen derecho a ser ingenuos, ¿no? Entonces, un poco romper con ese punto. Muy bien, pues muy interesante. Ya con eso hemos avanzado propiamente, nos estamos aproximando a lo que es ya 1817, 1820, que es cuando viene ya los últimos cambios, podemos llamarle, ¿cómo le podemos llamar? Las últimas decisiones para que esto, porque acuérdense que esto parecía que se quebraba, ¿no? Por un lado, y por otro, acuérdense que hay dos Méxicos, dos países, el país que todavía está ligado a Nueva España y a España, perdón, al imperio, y que se rige por Cádiz y luego se rige por nada más por el mandato de Fernando VII y sus cortes por ahí, y el caso del otro México que ya comienza a gobernarse con su propia junta gubernativa y con su propio Congreso y con su propia constitución. Espero lo estén viendo así, porque si no, parecería que estamos hablando de algo fantasmagórico o algo muy abstracto, ¿no? Son dos, y ahí no estamos metiendo el tercer México, que sea el del norte, que vive en otro mundo, ¿no? Vamos a pensar nada más en estas dos realidades, para ser más exacto, más preciso desde el punto de vista histórico, ¿no? Bueno, muy bien, compañeras, compañeros, entonces seguimos nada más déjenme ver el último comercial. La lectura que sigue del Colegio de México es la de José Antonio Serrano y la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Antes se ponía de Canaut, pero ya se quitó el D. Sobre el nuevo orden, vamos a comenzar con lo que es Iturbide y el Congreso, hasta más o menos la Constitución del 24, y a partir de ahí, les decía, hacemos ya un primer inventario, un primer corte de caja de cómo vamos, qué vamos a ver y qué vamos a ir separando, ¿no? Bueno, y luego lo que sigue de actividad extra aula es lo de la doctora Guadalupe Jiménez, que creo que algunos ya por ahí la comenzaron a ver, que nos va a servir de repaso ya que terminemos lo de el imperio de Iturbide, para que ella es una experta y además habla muy padre de Iturbide, parecería que lo defiende, pero no es el caso, pero pudiera parecer así en primera instancia. Bueno, pues muy interesante, agradezco a Brenda, a Arnoldo, a David, mejorada lo que hoy comentaron, creo que espero haberlo subrayado, lo que dijimos, para que nos sirva para fines de examinación, ¿no? Como quiera, vamos a la próxima clase a retomar algunas cosas y subrayar también algunos artículos importantes de Chilpancingo, así como lo hicimos alguna vez de Cádiz, y vamos a encontrar algunos puntos de congruencia y otros puntos de ruptura, ¿no? Que de eso se trata también la cuestión del examen, ¿no? Ver qué es lo mismo, qué se parece y en qué se contradice, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a dejarle ahí, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase de historiografía para que hablemos del PIA y y terminemos de hablar del autor que estamos viendo, y ya luego demos pie a Lucas Alamán. Bueno, pues muchas gracias por su atención, su puntualidad, y esperemos estemos avanzando en esto del siglo XIX. Hasta pronto, cuídense mucho. Nos vemos, profesor, gracias.